¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Hay que recordar que los trastornos de conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más común en niños y adolescentes, siendo las primeras obesidad, asma y el tercero trastornos de conducta alimentaria. Pero de esas tres, la más mortal son los trastornos de conducta alimentaria. Y escucha este número que es bien importante. Cuando un trastorno de conducta alimentaria se detecta de manera temprana, es decir, en la pubertad o la adolescencia, hay un 80% de posibilidades de recuperación total y de evitar caer en una enfermedad crónica. Ella es la doctora Cipatli Ayuso, pediatra y líder de la clínica de adolescentes del Hospital Zambrano de León e investigadora del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey. Lo que acaba de decir nos sitúa en los dos extremos de este episodio, el riesgo y la esperanza. Porque por supuesto que los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA por sus siglas en español, son graves, pero un diagnóstico certero y un acompañamiento oportuno son las claves para salir adelante. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. Esta vez vamos a explorar lo que ocurre cuando la relación con la comida se distorsiona, y cómo diversas investigaciones nos están ayudando a comprender mejor los desórdenes alimenticios, un conjunto de enfermedades mentales que durante mucho tiempo estuvieron veladas detrás de mitos, estigmas y silencio. Historias para mentes curiosas. Si te digo que pienses en trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A lo mejor imaginaste a una chica adolescente flaquísima frente a un espejo. ¿Sabes cuál es el problema con esa imagen tan instalada en el imaginario colectivo? Que deja fuera mucho de lo que en realidad define a estas enfermedades. Escuchemos a la doctora Sugeli Fonseca, médica internista de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital Zambrano Elion de Tec Salud. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de salud mental que tienen un impacto en la forma en que una persona aprecia la alimentación, en cómo puede también apreciar su cuerpo, su imagen, la relación entre su cuerpo y los alimentos, y también que lleva a desarrollar cambios en la conducta con el fin de manipular alguno de estos. Toma en cuenta que apenas un 6% de las personas con algún TCA presentan bajo peso. Eso sugiere que en la mayoría de los casos el padecimiento se vive en solitario y es muy difícil de detectar. Muchas veces inician buscando salud, ¿verdad? Mejorar algún estado físico o alguna cuestión médica, enfermedades orgánicas, y la vulnerabilidad genética nos lleva a desarrollar un trastorno alimentario, ¿no? Entonces es bien importante eso para disminuir como esta culpabilidad que muchas veces sienten las familias y los pacientes. O sea que no son una elección. Y de hecho, aunque la mayoría de la gente solo ha oído hablar de anorexia y bulimia, en realidad el manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría describe 8 tipos de TCAs, como el trastorno por atracón o trastorno por rumiación o por evitar cierto tipo de alimentos. Una cuestión muy importante que a veces no se toma en consideración es que las conductas alimentarias también se pueden utilizar para regular alguna emoción. Muchas veces las características que tienen de personalidad los pacientes es que hay perfeccionismo, sobrecontrol, puede haber baja tolerancia a la frustración, y cuando todo esto se va juntando, una forma que existe de control o de regular estas dificultades externas es mediante la alimentación.
En otras palabras, y contrario a lo que se suele creer, los TCAs no giran en torno a la apariencia, ni son una cuestión de vanidad. De hecho, tienen que ver más con un sentimiento que muchos conocemos, la ansiedad. Así lo describe la neuropsicóloga Cristina Wierenga, directora del programa de investigación sobre trastornos alimentarios en la Universidad de California, San Diego. In some sense, eating disorders. En cierto modo, los trastornos alimentarios son una forma de gestionar la ansiedad, ya que la mayoría de las personas que los padecen también presentan niveles elevados de ansiedad. Y es que cuando todo parece incierto y fuera de control, una manera de obtener cierta seguridad es controlando la alimentación. Esa ansiedad no es solo una respuesta emocional, tiene raíces biológicas muy profundas que al interactuar con factores sociales y culturales, cambian la manera en que el cerebro procesa el miedo, el hambre y la recompensa. Es entonces cuando algo tan cotidiano como comer puede convertirse en una experiencia aterradora. The eating disorders are not willful, so often Los trastornos de la conducta alimentaria no son voluntarios. Muchas veces, cuando los adolescentes tienen dificultades para comer, no es porque quieran desafiarnos como padres, es porque su cerebro les envía señales que hacen que comer sea muy complicado, o están muy ansiosos, o la comida les resulta aterradora, porque la asocian con el aumento de peso y esto es algo que les da mucho miedo. Es como si el cuerpo y el cerebro dejaran de hablar el mismo idioma. Y ese es justamente el punto donde los investigadores están comenzando a mirar más de cerca. Una de ellas es Cristina Wierenga. I work with patients directly, so I have a caseload. Trabajamos directamente con pacientes. Siempre hemos considerado que la clínica es nuestro laboratorio, en el sentido de que ahí reclutamos a pacientes para que participen en nuestros estudios de investigación. Mucho de lo que hacemos es algo así como escaneos cerebrales, porque nos centramos en la neurociencia cognitiva. Queremos comprender cómo funciona el cerebro en personas con trastornos alimentarios. Cuando los pacientes están dentro de estos escáneres, se les piden cosas como mirar una foto o pensar en un banquete antes y después de comer. Así, con cada estímulo, los científicos pueden observar literalmente qué áreas del cerebro se activan o se apagan, y las diferencias que han encontrado son sorprendentes. Fíjate, lo común es que al sentir hambre, el cerebro libere dopamina, y este neurotransmisor nos recuerda que la comida es placentera, motivándonos a buscarla. Luego, conforme el estómago se llena, el valor de la recompensa disminuye, y entonces dejamos de comer. La cuestión es que las personas con un TCA no les pasa lo mismo. So individuals with, again, restrictive type eating En el disorders. escáner hemos visto que las personas con trastornos alimentarios restrictivos tienden a presentar respuestas de recompensa cerebral más bajas cuando se les presentan sabores agradables o estímulos alimentarios. Aunque prueben o vean comida apetitosa, su cerebro está hipoactivo. Quiere decir que los pacientes con anorexia, por supuesto, pueden sentir hambre, pero su cerebro no traduce eso en motivación, ni asocia la comida con el placer. And in individuals with binge En eating, cambio, el cerebro de las personas con trastornos por atracón está hiperactivo y es hipersensible a la recompensa. Por ejemplo, la comida puede generar un impulso muy fuerte en el cerebro de alguien con bulimia, y la sensación de saciedad no logra frenarlo. ¿Pero por qué existen estas diferencias en primer lugar? Se lo preguntamos a Cipatli Ayuso y nos contestó lo siguiente. Sabemos que los trastornos de conducta alimentaria tienen una base genética, es decir, no todas las personas que estén expuestos a todos estos ideales de belleza, a todos estos asociaciones de la delgadez asociada con belleza van a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, sino que necesitas tener una predisposición genética y que específicamente en anorexia se encontraron el cromosoma 12. Una de las formas en que los genes confieren riesgo de padecer trastornos alimentarios es a través de los rasgos de personalidad. our patients tend to have a lot of these traits in common. Nuestros pacientes tienden a compartir varios de estos rasgos. Son perfeccionistas, muy exigentes, atentos al detalle y piensan mucho en las consecuencias futuras. Pero esos mismos rasgos pueden volverse destructivos cuando se aplican a la alimentación. Puedes ser perfeccionista con tu plan de restricción y castigarte por no cumplirlo exactamente como crees que deberías. Ahora bien, no todo lo que lleva a desarrollar un TCA es biológico. El equipo de Cipatli Ayuso ha estado analizando la influencia de factores ambientales como el entorno digital y la cultura alimentaria.
Una de sus investigaciones más recientes evaluó el efecto de las apps que suelen utilizar personas con TCA para registrar los alimentos que ingieren a lo largo del día. Y lo que encontramos es que estas aplicaciones de conteo de calorías efectivamente generan en el paciente estos niveles de ansiedad súper importantes que se asocian con un empeoramiento del trastorno de conducta alimentaria. Otro análisis fue cómo los sellos frontales de advertencia, que por ley traen los alimentos industrializados en México, impactan de manera distinta en cada persona. Y lo que nosotros encontramos es que las personas que no tienen un trastorno de conducta alimentaria no se guían, es decir, su consumo no es en base al número de sellos. Sin embargo, aquellos que tienen una predisposición para un TCA sí puede influenciar que sientan culpabilidad después de consumir alimentos que tienen con sellos y que predisponen a empeorar los trastornos de conducta alimentaria. Por otro lado, varios estudios han advertido el papel de dos factores a los que prácticamente todos estamos expuestos: las redes sociales y las imágenes alteradas con inteligencia artificial. Hay diferentes papers que se publicaron en la revista de trastornos de conducta alimentaria de la Academy for Eating Disorder, en donde se ha asociado el uso de pantallas, específicamente Instagram y TikTok, en donde estas imágenes están alteradas por la inteligencia artificial, dando la percepción de cuerpos más delgados. Pero no solo eso, también se ha asociado con que cada vez los adolescentes en diferentes partes del mundo tienen acceso a plataformas de cuerpos que tienen genéticas diferentes, en donde los latinos que tenemos otra complexión están viendo cuerpos que no son logrables porque no tenemos la genética. El contacto con esas imágenes ocurre cada vez a edades más tempranas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diversos trastornos. También hay un estudio súper interesante en el que entre más pequeño sea el adolescente en empezar a utilizar las redes sociales, tiene mayor predisposición no solamente de presentar un trastorno de conducta alimentaria, sino también de presentar ansiedad o depresión. Incluso, aunque las redes sociales marcan que el uso es a partir de los 13 o en algunas redes hasta los 17. Hay niños que empiezan a utilizarlos desde edades muy tempranas como los 9 años y esos niños tienen una mayor predisposición a tener enfermedades mentales de todo tipo. En conjunto, toda esta evidencia confirma que los TCA surgen de una compleja red de factores biológicos, psicológicos, culturales y hasta tecnológicos. Entender su interacción es lo que está permitiendo diseñar tratamientos más humanos, novedosos y efectivos. Acompáñame a conocerlos después de la pausa. ¿Te acuerdas cuando recibías cartas en la secundaria? ¿O cuando tus amigos todavía te mandaban mails? ¿Y no solo memes? Pues nosotros queremos escribirte de ciencia. Queremos contarte de las nuevas investigaciones y desarrollos, desde cómo mejorar proteínas hasta diseñar prótesis para perritos. Suscríbete a nuestro newsletter en techscience.tech.mx. Y lo prometemos, cero spam, solo historias que te van a sorprender. Historias para mentes curiosas. Gracias por seguir conmigo en Historias para Mentes Curiosas. Hasta aquí hemos escuchado qué es lo que define a los trastornos de la conducta alimentaria, cuáles son sus raíces biológicas y qué factores socioculturales pueden hacernos más susceptibles a ellos. Antes de adentrarnos a las opciones de tratamiento, es importante reconocer algo que muchas veces impide la atención oportuna. Me refiero a los mitos y prejuicios. Uno de los más persistentes es creer que se trata de una enfermedad exclusiva de adolescentes. Así lo desmiente Sugeli Fonseca. La adolescencia, claro que es un momento crucial en donde se ve la mayor prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, pero está presente en todas las edades. Tiene también un pico de presentación a la edad más o menos de los 25 años, entre los 20, 30 años, y también hay un pico de presentación alrededor de la menopausia. Y en la edad geriátrica también podemos tener trastornos de la conducta alimentaria
de primer inicio. Otro error frecuente es pensar que no afectan a los varones. Men have been overlooked because we have not. Los hombres han sido pasados por alto porque no hemos comprendido cómo se manifiestan los trastornos alimentarios en ellos. En lugar de la obsesión por la delgadez o el miedo a engordar que observamos en la anorexia o la bulimia, los hombres pueden tener una fuerte inclinación por aumentar la musculatura, pero persiste una sobrevaloración del peso y la figura, así como conductas desadaptativas para intentar alcanzar ese cuerpo perfecto. También es falso que los trastornos alimentarios sean un problema de gente rica. La realidad es que puede presentarse en cualquier nivel socioeconómico. El detalle también es que como es una patología en donde los médicos, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos tienen poco entrenamiento, pues no hay el recurso profesional para ofrecer la atención que se requiere en pacientes que tienen una mayor limitación económica. Pero quizá el peor de todos los mitos es creer que un TCA es algo pasajero, que se arregla comiendo normalmente, cuando lo cierto es que la recuperación rara vez es rápida y en la mayoría de los casos lleva varios años de tratamiento. Además, después de la adicción a los opioides, los TCA son la segunda enfermedad mental que más vidas cobra. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? Se mueren de falla cardíaca, literalmente paro cardíaco, y de suicidio, que son las dos principales causas de muerte. Los pacientes que no tienen una red de apoyo o que recibieron un diagnóstico tardío son quienes enfrentan más probabilidades de un desenlace fatal o de desarrollar alguna comorbilidad. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Complicaciones a nivel cardíaco, pueden llegar a tener un derrame pericárdico, complicaciones importantes a nivel del sistema reproductivo. Generalmente los pacientes cuando tienen muy poquita grasa pierden la menstruación y pierden la capacidad reproductiva. Osteoporosis, que es algo súper común porque el hueso empieza a perder como todos sus nutrientes, y problemas a nivel metabólico, sobre todo a nivel de la tiroides, porque baja mucho la T3 cuando no hay una adecuada ingesta de alimentos. Además, considera que el impacto de los TCA no se queda solo en el cuerpo, sino que pueden dejar huellas físicas y medibles en el propio cerebro. One thing that's not surprising, but that I think is really important to know is that Algo que es muy importante saber es que la desnutrición y el ayuno prolongado afectan directamente al cerebro. En las personas con anorexia o con trastorno de restricción de alimentos, el cerebro se encoge, lo llamamos atrofia. Tienen un volumen cerebral menor y una reducción en lo que se conoce como espesor cortical, y esto ocurre en regiones diferentes para cada trastorno, lo que nos lleva a pensar que son enfermedades distintas, también desde el punto de vista neuroanatómico. Sin embargo, hay algo que ha impresionado aún más a los investigadores: la posibilidad de revertir ese daño. with renourishment, with refeeding, with Con realimentación y la recuperación del peso, el tamaño del cerebro se normaliza. Por eso es fundamental, al tratar trastornos de bajo peso, alcanzar una restauración completa, porque eso también significa restaurar el cerebro. Y eso es esperanzador, porque demuestra que el cerebro puede sanar. Partiendo de esta idea, el profesor de psiquiatría en la Universidad de California, San Diego, Guido Frank, busca opciones de atención que apuntan directamente al metabolismo cerebral. Animal research suggests that La investigación con animales sugiere que la capacidad de obtener energía del azúcar puede verse afectada por el estrés y la ansiedad. Las personas con trastornos alimenticios suelen ser muy trabajadoras, perfeccionistas, se esfuerzan mucho y siempre están algo estresadas. Y como no quieren que nada salga mal, creo que existe un problema intrínseco. Al querer que todo salga bien, automáticamente se experimenta más ansiedad y estrés, lo cual podría ser un factor que interfiera con la obtención de energía. Entonces, si el cerebro no logra producir suficiente energía, se altera su equilibrio, el estado de ánimo empeora y la enfermedad encuentra terreno fértil. Por eso, el laboratorio de Guido Frank decidió probar una estrategia poco convencional: darle al cerebro otro tipo de combustible. so we have started to use ketogenic therapy. Hemos empezado a usar la terapia cetogénica de manera controlada y segura para ayudar a las personas a manejar sus pensamientos y emociones.
y está funcionando muy bien. Los síntomas mejoran más rápido que con cualquier otro tratamiento que haya visto. La hipótesis que hay detrás es que, al cambiar la fuente de energía, los circuitos cerebrales de motivación y recompensa se estabilizan y la ansiedad baja. When you are on a ketogenic diet, then you switch. Cuando sigues una alimentación cetogénica, el cerebro deja de depender casi por completo del azúcar y obtiene energía de las grasas. Cambiar el tipo de combustible mejora el estado de ánimo y facilita manejar el estrés, reduciendo el espacio que la enfermedad ocupa. Aunque todavía se trata de un enfoque experimental, sus resultados sugieren que nutrir cada cerebro de manera individualizada podría ser la mejor medicina. We have to see food as something. Creo que deberíamos considerar la dieta como algo que se debe de personalizar específicamente. No creo que todos los alimentos funcionen igual, tengan el mismo efecto o aporten el mismo beneficio a todo el mundo. Este trabajo me ha hecho reflexionar mucho más al respecto y probablemente tengamos que averiguar qué tipo de nutriente funciona mejor para cada persona. Y es precisamente este planteamiento integral y personalizado el que guía a los equipos clínicos que tratan a las personas con trastornos de la conducta alimentaria. En México, uno de esos espacios está dentro del sistema TecSalud. La unidad de trastornos de la conducta alimentaria se creó hace 2 años, pero decidimos tener un lugar específico en donde los pacientes pudieran acudir a tomar las citas y que el equipo estuviera en una comunicación constante, ¿no? Entonces, primero hacemos una evaluación integral en donde el equipo, tanto psicología, psiquiatría, nutrición y medicina, realizan una entrevista por separado al paciente y a la familia, y también se aplica una psicometría, que son escalas diagnósticas y para identificar la etapa del cambio en donde se encuentra el paciente, porque eso nos ayuda mucho a definir el tipo de tratamiento. Cada plan de atención se adapta a las necesidades y al contexto del paciente, pero detrás de esas estrategias hay décadas de investigación que transformaron la manera de entender cómo se logra realmente la recuperación. Anteriormente, y todavía se sigue haciendo, se pensaba que el tratamiento para estas niñas era un internamiento en clínicas especializadas y, como muchas cosas en medicina, en 1980, de manera accidental, hay un ingreso de pacientes que supera la capacidad de un centro que se llama Centro Maudsley en Inglaterra, donde la capacidad eran 100 personas, querían entrar 200, solamente entraron 100 y las otras 100 se quedaron afuera, y les dieron a los papás como un curso de cómo los manejaban adentro de la clínica. Al cabo de 6 meses que dan de alta a las pacientes que estaban internadas y que dan oportunidad de que ingresen estas otras 100, se dan cuenta que los pacientes que estaban manejados en casa tenían mejores resultados que aquellos que estaban manejados en una clínica. Ese hallazgo fortuito cambió por completo el enfoque del tratamiento. Se empieza a crear el método Maudsley por el nombre de la clínica, que es el tratamiento basado en la familia, que hoy por hoy es el gold standard o el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Es decir, los pacientes se recuperan mucho mejor cuando se recuperan en casa, cuando los papás son los alimentadores principales y cuando el tratamiento multidisciplinario se hace en familia. Y hoy por hoy es el tratamiento número 1, aprobado no nada más por la academia, sino con una base científica atrás de todo esto. Consiste en 3 etapas. La primera es donde los papás tienen el control sobre los alimentos y literalmente la vida se detiene si el paciente no come. Todo bajo el seguimiento de una nutrióloga especializada en TCA. Posteriormente, una vez que el cerebro ya está más nutrido, se involucran psicología y psiquiatría para poder trabajar en estos temas psicológicos que los llevaron a tener una mala relación con los alimentos. Y después existen otros tratamientos como las terapias cognitivo-conductual, dialecto-conductual, que se manejan con psiquiatría, que son más aptas para pacientes arriba de los 18 años, y finalmente diferentes niveles de atención en donde hay hospital de día, internamiento residencial, internamiento hospitalario, dependiendo de la gravedad del caso. Pero más allá de las consultas, los tratamientos y las etapas clínicas, la recuperación también pasa por algo más íntimo. Volver a escuchar al propio cuerpo y reconocer las emociones que lo acompañan.
Las investigadoras de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Clínica de Adolescentes de TechSalud han encontrado una herramienta sencilla pero poderosa para lograrlo. Un diario terapéutico. Te cuento de qué se trata después de la pausa. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Cuando alguien vive con un TCA, los días pueden sentirse como una sucesión de pequeñas batallas, contra la comida, contra el cuerpo, contra la propia mente. Por eso, en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, desarrollaron un diario terapéutico que ayudará a los pacientes a recuperar la conexión consigo mismos. Inicialmente lo hacíamos con algunas hojitas, con algún cuaderno, pero día y día se iban perdiendo esas hojitas, se olvidaban y entonces nosotros vimos la necesidad de tener todo en un solo diario. Ahí, los pacientes pueden ir reconociendo su propia relación con su cuerpo y la comida, y los profesionales de la salud que les tratan pueden consultar información que necesitan. El diario combina el registro emocional, ejercicios de reflexión, además de ser una guía para la alimentación consciente. Cada día, los pacientes escriben sus emociones, lo que comieron, qué pensamientos los acompañaron y responden a pequeños retos diseñados por su equipo de terapeutas. Se titula El camino hacia mi recuperación. Está disponible en Amazon e incluye una sección que explica qué son los trastornos de la conducta alimentaria y recursos para que los pacientes puedan buscar ayuda. Y la realidad es que el feedback que hemos tenido de los pacientes es que no sienten que tienen que esperar la otra semana o los otros 15 días para llegar con sus profesionales de la salud, sino que tienen algo diario que les recuerda que por qué se tienen que recuperar o que se sienten acompañados de sus terapeutas en todo momento. Si algo queremos dejar claro en este episodio es que sanar de un TCA no se logra en soledad. Si la insatisfacción con tu cuerpo o tu relación con la comida te causan malestar psicológico, interfieren con tu capacidad de concentrarte o impactan en tu desempeño escolar o laboral, no debes avergonzarte de ello. El primer paso para sanar es buscar apoyo tanto de profesionales como de tus seres queridos. Historias para Mentes Curiosas es un podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Agradecemos la participación de Cipatle Ayuso y Sugeli Fonseca, de la Clínica de Adolescentes y la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Zambrano Elion, así como a Cristina Huerenga y Guido Frank, investigadores de la Universidad de California, San Diego. Su visión y experiencia nos ayudaron a comprender no solo la complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria, sino también el camino hacia la recuperación. Las entrevistas para este episodio fueron realizadas por Inés Gutiérrez Haber. El guión es de Carmina de la Luz. Una servidora estuvo al frente de la edición y la producción y dirección de voz son de Orlando Oliveros. Si este tema te pareció relevante, recomienda el podcast y compártelo con tu familia, amigos o colegas. Tu difusión puede contribuir a romper el silencio, derribar los estigmas y promover la conversación sobre la salud mental. Soy Karina Rodríguez, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¿Cómo te enteraste? Está comprobado. Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.